Bueno, yo escribí un texto más o menos breve. Algunas cosas van a repetir y algunas cosas son más bien de ese pasado que de Ángel y mío que compartimos hace pues ya algún tiempecito. El pasado 25 de abril recibí un mensaje de Ángel Viveros. En él me decía que acababa de publicar su libro Entre Abismos y Resquicios y quería que fuera presentador del mismo. Me tomó por sorpresa y desprevenido. Estaba terminando el semestre escolar y los trabajos de alumnos se agolpaban unos tras otros. Quedé de confirmarle. No me dio la oportunidad de negarme. El 2 de mayo recibí los siguientes mensajes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Será en la librería El Hallazgo. Recuérdame tu dirección y hoy te lo paso a dejar en la noche. Así quedó todo arreglado y aquí estamos hoy. De pronto se agolpan los recuerdos, de pronto vienen tantas cosas y de pronto te das cuenta que muchas de ellas ya no las recuerdas. Hay que tener en cuenta que de esos días lejanos en que conocí a Ángel Viveros ya han pasado años, décadas, siglos y también milenios. Cosas de vivir en aquellos y estos tiempos. Por mi cuaderno veo que llegué al Chopo en 1995. Me invitó una amiga, Mercedes Carranza, que me decía que se había inscrito en un taller de poesía coordinado por Edgar Liz, hijo de Germán Liz Arzubide, que podría ser interesante si mi propósito era escribir. Tras algunas dudas, me presenté y ahí tuve oportunidad de conocer a los integrantes de aquel taller, entre ellos Ángel y Ulises Salanueva. Ellos ya parecían muy integrados al taller, se notaba cierta familiaridad con Edgar Liz, digamos que eran los decanios. Posiblemente Ángel ya estaba allí desde 1992. No sé, es un dato críptico que aparece en la cuarta de foros. Así era. Edgar aeropoeta presidiendo las reuniones y Ángel y Ulises como sus dos alfiles que le permitían dominar todo el tablero. De ellos ya había poemas que se habían vuelto míticos. Uno de ellos, Siningua, que forma parte de este volumen. Ahora que lo reencuentro, Ángel ha cambiado muy poco. Sigue siendo serio, pero con esa sonrisa característica. Pasó el tiempo y así lo consigna el historiador del grupo, Refugio Solís. Octubre 14 de 1996. Hoy se constituyó formalmente el grupo, aunque Ángel Viveros, Eduardo, Edgar Liz, Ángel Rodríguez y yo habíamos estado platicando sobre esto. Discutía con Ángel Viveros una ruta para cruzar por las vanguardias. Todos fueron llegando al Museo del Chopo como salidos del gabinete del Dr. Caliga. Decidimos rentar una galera como hangar de dirigible que sería de uso colectivo como espacio de artista. De la hoja mural no se llamará Actual. Decidimos usar otro nombre por falta de arribismo histórico. Pensamos en editar libros portátiles que en varios ejemplares no ocuparán más que una cajetilla de cigarros. Ángel Vivero, Ángel Rodríguez, Alberto Mancilla y su novia, Juan Antonio, Ulises Salanueva, Edgar Liz, Emilio Farrera, Eduardo García Anaya y yo fundamos el grupo. Aunque aquí debemos mencionar también a Hugo Palacios y Erika Melina Lira Charco, con experimentos radicales, quien ha estado en las sesiones. A esta última le llamé al terminar la reunión para notificarle el nombre del grupo. Fin de la cita. Cosas de los reencuentros y de la relectura de esa historia. Atención a las mujeres fundadoras y ¿cuál nombre de grupo? En otra entrada Refugio menciona. Noviembre 4, 1996. Hoy conocimos el nombre de nuestro grupo, Suau, que es una onomatopeya contenida en un poema de Alberto Mancilla. Decidimos añadirle a la onomatopeya la palabra manifesto, con esa ortografía, para que quede indeterminada y pueda leerse en cualquier lengua occidental. También porque nuestros poemas son en sí manifiesto de esa poesía en despliegue, a diferencia de las vanguardias históricas,
que primero hicieron sus manifiestos y después se sentaron en su aeroplano a experimentar, nosotros experimentamos ya en nuestros aeroplanos y nuestros dirigibles sin manifiestos de por medio, y acaso después nos sentaremos a escribir nuestros manifiestos. Habíamos pensado en varios nombres y antinombres, e incluso pensamos en no ponerle nada, y que salieran los poemas sin calificativos. Y es nada. Pero SWAU no es alusivo a nada, no tiene ningún calificativo y es nada. En un SWAU puede caber todos. Es importante porque con el grupo no se maneja una poética de modo dogmático y rígido, sino que despliegan búsquedas y experimentos en diversas direcciones. Un SWAU es nada como un sonido que llega y se aleja rápidamente, como un poeta que después de leer se volatiliza, dejando solo la voz según deseo de Mallarmé. Fin de la cita. Así pues, se formó un grupo en el Museo del Chopo. A pesar de que existe una historia SWAU, esa historia no siempre se relató de la misma manera. Como los evangelios, había versiones y versiones. La mía, por ejemplo, dice: era como cualquier noche, una más. Sin embargo, de repente todas las miradas convergieron hacia aquellas letras desconocidas hasta entonces. Descifrarlas fue un acto colectivo, aunque su primer descubridor tuvo para sí la notoriedad que eso implicaba. Se meditó un buen tiempo cuál sería la estrategia para darlas a conocer. La risa de las sirenas quedó acotada para el futuro de la humanidad en 7 caracteres, mismos que necesitaban una buena clasificación, por lo cual el moderno latín fue adoptado como un gesto de humor, pero algunos lo tomaron muy en serio. Se había llegado a un punto en el cual ya no había vuelta atrás, o se embarcaban o desistían de ir en la misma nave. Al poco tiempo se fueron otorgando los distintos grados dentro de la tripulación, salvo el de capitán, que de los etéreos aires mayarmeanos, marinetianos, lizarzubideanos, cubofuturistas, bajó al mar. Ripley, ¿quién más? ¿Quién menos? Prácticamente todos parecían haber estado conformes con la creación de una entelequia. Pero como siempre existen los reticentes, al menos 2 que no veían del todo exacto hablar de un grupo. Debe destacarse que no hubo signaturas ni pactos de sangre, y eso nos debería volver sospechosos ante nosotros mismos, que adoptábamos posturas de los enemigos históricos, que se agruparon porque sí, por inercia. Aquí también cada uno era distinto de los demás, y seguramente hasta despertábamos recelo unos con otros. Fin de esa cita. Pues sí, el moderno latín como homenaje sin nombrar al creador de la primera vanguardia, Marinetti. Y sí, un grupo sin grupo como los contemporáneos, los enemigos históricos del estridentismo. ¿Era realmente así? Tengo mis dudas. En los 100 años de Germán Lizarzubi, en un evento en Bellas Artes, se mencionó a Carlos Pellicer como su amigo, aunque claro, Pellicer era el menos contemporáneo de los contemporáneos. Pudiera ser que la rivalidad se veía atenuada si pensamos en aquella ciudad de hace un siglo, más o menos, muy pequeña, y donde seguramente tendrían muchos lugares para convivir unos con otros. Si las estéticas no congeniaban, el trato cotidiano quizá no era tan descortés. Entre abismos y resquicios es un libro que desde el principio nos deja ver su poética, la ciudad, la noche, la soledad, temas que serán recurrentes en sus poemas. Ahora bien, no recuerdo todos los poemas, posiblemente no los conocía, y sin embargo ahora que los leo, encuentro que me gustan más. Ángel Viveros logró cosas que en su momento no había percibido. Entre otras, el uso constante de aliteraciones muy bien logradas. Un suspiro se suicida. Las sombras se esconden detrás de la noche. Las sirenas olvidan su canto seductor. El silencio se ha quedado sordo. Curioso, la S parece la letra favorita de Viveros. Suena y vuelve a sonar. Otro aspecto es dar vida a cosas que no la tienen.
la personificación o prosopopeya. El automóvil llora, botellas de coñac festejan en un farol, la copa suda sangre, el viento se recarga en las flores, Cayo besa, el cielo con camisa plateada, las trincheras aúllan de dolor, los cascos se protegen. En una lectura general, entre abismos y resquicios, me da la impresión de una pintura, un lienzo en blanco que frase a frase va llenando el espacio de la tela. Pintura figurativa, pero con imágenes imposibles, un surrealismo al estilo de Dalí o también de Giorgio de Chirico. Solo que en este caso los personajes de esas ciudades se ven sorprendidos por los sonidos de la ciudad moderna y nocturna. Cuando la maquinaria se apresta a pavimentar calles, a trabajar en las alturas de los edificios y sus onomatopeyas se hacen presentes. Menciono puntualmente un poema, El Chopo, un viaje de un tren muy normal, con su paso por diversos lugares y lo que se ve en ellos. Pero el viaje cobra otro sentido cuando se advierte que habla del edificio del Chopo, donde ha habido huesos de dinosaurio, se hacen conciertos, quizá hubo un mamut, y no pueden faltar sus palomares en sus exteriores y las estructuras que apuntan al cielo en la entrada. No sé si todo esto tenga que ver con una antigua anécdota. En aquellas sesiones en el Museo del Chopo, a alguien se le ocurrió ¿por qué no escribir un poema para el edificio? Creo que en su momento solo 2 personas lo presentaron. Una compañera arquitecta que, por desgracia, no recuerdo su nombre y que empezaba muy al estilo del modernismo. ¡Oh, Chopo! Y tampoco recuerdo más. Pero se volvió un hecho notable. La otra persona fue quien esto escribe, y ahora descubro que Ángel Viveros también aceptó el reto. Finalizo con la parte final de Entre abismos y resquicios. Ángel da un paso importante en su desarrollo como poeta y se adentra en algo que ninguno de los antiguos Suau se animaron a hacer, el poema en prosa. Ángel sigue con su temática, pero pasa de manera natural a pequeños poemas en prosa. Pequeños, pero de un valor estético notable. Uno los lee y se da cuenta que efectivamente son poemas. No existe ninguna duda. No pueden ser aforismos ni minificciones. Son poemas. Decía Edgar Liz que el Suau era una vanguardia amorosa. Y así ha pasado efectivamente. Nunca teníamos prisa en aquellos años, hasta que las cosas se ponían al límite. Pero también es cierto que parece que los libros y los poemas de los Suau tuvieron que esperar a que se pusieran de moda para poder publicarse. Pero nosotros los escribimos hace 20 y tantos años. Yo espero que Ángel Viveros, con Entre abismos y resquicios, sea el inicio de una serie de publicaciones. Muchas gracias.